Hoy vamos a hablar de un tema que pocos relacionan con la salud cerebral, pero que puede estar afectando directamente tu memoria y concentración: lo que comes antes de dormir. Millones de personas creen que están cuidando su alimentación, pero sin saberlo están enviando al cerebro un mensaje equivocado justo antes de la noche, cuando más necesita descanso y reparación. Dr. Inohara, qué gusto tenerlo de nuevo. El placer es mío, Dr. Ion. Y sí, lo que vamos a tratar hoy es uno de los errores más frecuentes que veo en mis pacientes mayores. Muchos se acuestan convencidos de que una pequeña merienda nocturna es inofensiva, pero lo que comen en esas horas puede estar saboteando silenciosamente su cerebro. No hablamos solo de sueño ligero o cansancio matutino, sino de un proceso acumulativo que favorece la niebla mental, el olvido y el deterioro cognitivo. Exactamente. Pensamos en la comida como energía, pero pocas veces como información. Cada bocado le dice algo a nuestras células, y lo que comemos antes de dormir puede activar o desactivar mecanismos de reparación neuronal. Si el mensaje es el equivocado, el cerebro confunde señales, interrumpe procesos de limpieza y envejece más rápido. Por eso hoy queremos revelar los 5 alimentos que más dañan al cerebro cuando se consumen por la noche. Y empezamos con el más común, pero también el más destructivo: el azúcar, especialmente el refinado. Así es. El azúcar puede parecer un pequeño placer inocente antes de dormir: una galleta, un trozo de chocolate, un té endulzado, pero detrás de esa dulzura se esconde un caos metabólico. El cuerpo experimenta un pico de glucosa, seguido de una caída brusca. En ese proceso, la insulina y el cortisol, la hormona del estrés, entran en acción. Este vaivén hormonal interrumpe la arquitectura del sueño y fragmenta los ciclos profundos en los que el cerebro elimina toxinas y consolida la memoria. Es decir, en lugar de dormir para reparar, el cerebro pasa la noche tratando de estabilizar la glucosa. Y al amanecer, nos sentimos agotados, confusos, con la mente nublada. Exacto. Y lo preocupante es que en los adultos mayores este efecto se multiplica. Un estudio reciente del Instituto Northwestern mostró que las fluctuaciones de glucosa durante el sueño están directamente relacionadas con un peor rendimiento cognitivo al día siguiente. Es como si el cerebro se quedara sin batería antes de empezar el día. Entonces, ¿qué debería hacer alguien que tiene antojo de algo dulce antes de dormir? Evitar los azúcares añadidos al menos 2 horas antes de acostarse. Si el antojo es fuerte, una pequeña porción de fruta natural acompañada de una grasa saludable, como una rebanada de manzana con mantequilla de almendra, mantiene el azúcar en sangre estable y no interfiere con la reparación cerebral. Esa combinación además calma, no estimula. Porque el problema del azúcar no es solo químico, también emocional. Muchas personas buscan consuelo en ese dulce nocturno, sin darse cuenta de que relajan el ánimo, pero tensan el cerebro. Así es, Dr. Ion. La comodidad no siempre significa bienestar. En la noche el cerebro no necesita placer, necesita silencio metabólico. El azúcar activa los mismos centros de recompensa que el estrés, y cuando eso ocurre, el cuerpo entra en alerta en lugar de entrar en descanso. Entonces, Dr. Inohara, después del azúcar, ¿cuál diría que es el siguiente enemigo silencioso del cerebro cuando se trata de comer antes de dormir? Sin duda, las carnes procesadas. Me refiero al tocino, las salchichas, los embutidos, los fiambres o incluso los restos de carne muy salada o curada que muchos guardan para un tentempié nocturno. Estos alimentos son especialmente peligrosos para el cerebro maduro por 2 razones principales. Primero, contienen una cantidad de sodio excesiva. Ese exceso eleva la presión arterial y dificulta la relajación del sistema nervioso. Un cuerpo que está luchando por equilibrar líquidos o mantener la presión estable no puede entrar fácilmente en las fases profundas del sueño. Segundo, y quizá más grave, estas carnes están llenas de nitratos, conservantes y aditivos que aumentan la inflamación cerebral. Y sabemos que la inflamación, con el paso de los años, es una de las causas más potentes del deterioro cognitivo. Es interesante, porque muchas personas asocian la carne con fuerza, con proteína, con algo saludable, sin darse cuenta de que el tipo de carne y el momento en que la consumen lo cambia todo. Exactamente. En Japón tenemos un dicho: la comida adecuada en el momento equivocado se convierte en veneno. Comer proteínas procesadas de noche obliga al cuerpo a digerir durante horas cuando debería estar reparando. Esa energía que el organismo gasta en descomponer nitratos o sodio no se usa en restaurar las neuronas ni en limpiar los desechos metabólicos del cerebro. Recuerdo el caso de una paciente de 67 años que llegó a mi consulta con confusión matutina, dolores de cabeza y una sensación constante de mente empañada. Estaba convencida de que sufría apnea del sueño. Pero al revisar su dieta descubrimos que antes de acostarse tomaba un pequeño plato de fiambres y queso, pensando que era un refrigerio ligero dentro de su dieta keto. Eliminamos las carnes procesadas,
Incorporamos magnesio y un poco de omega 3, y en 2 semanas su claridad mental regresó. Increíble. Eso demuestra que a veces no es cuestión de añadir suplementos o medicamentos, sino simplemente de quitar lo que daña. Exacto, Dr. Ion. El cerebro tiene una capacidad impresionante para sanarse si le dejamos hacerlo. Pero si cada noche lo exponemos a conservantes y sodio en exceso, sufre microinflamaciones que no se sienten en el momento, pero que con los años roban agudeza mental y memoria. Y supongo que no solo afecta al cerebro, ¿verdad? También al corazón, al sistema circulatorio, al equilibrio hormonal. Sí, y todo está conectado. Si la presión arterial sube por la noche, se altera el flujo sanguíneo al cerebro y los procesos de oxigenación se vuelven menos eficientes. A la mañana siguiente la persona se siente lenta, irritable y con dificultad para concentrarse. Entonces, ¿qué puede comer alguien que siente hambre antes de dormir pero quiere proteger su cerebro? Una opción sencilla y segura es una pequeña porción de proteína limpia, como un poco de yogur griego sin azúcar o unas nueces. Son alimentos naturales, sin conservantes, que calman el apetito sin alterar la presión ni causar inflamación. Tiene mucho sentido, porque muchas veces el problema no es tener hambre, sino tener el hábito de comer cosas que impiden descansar. Así es. Después de los 60, cada decisión alimenticia tiene un impacto directo sobre la mente. Y lo más sorprendente es que el cerebro no necesita tanto más alimento, sino más descanso químico. Cuando eliminamos el ruido de los aditivos, el cuerpo entra en un estado de equilibrio donde la reparación neuronal sucede de forma natural. Entonces, Dr. Inohara, ya hablamos del azúcar y de las carnes procesadas. Ambos tienen algo en común: interrumpen el descanso del cerebro cuando debería estar reparándose. ¿Cuál sería el tercer alimento que los adultos mayores deberían evitar antes de dormir? Sin dudarlo, los fritos. Y me refiero tanto a las papas fritas, las croquetas, los aros de cebolla, como a cualquier sobrante recalentado en aceite. Todo lo que haya sido frito en aceites refinados o reutilizados representa un ataque silencioso al cerebro. ¿Y cuál es el problema principal con ellos? Son alimentos cargados de grasas trans y aceites oxidados. Estas grasas no solo enlentecen la digestión, sino que generan neuroinflamación, es decir, una inflamación en las células cerebrales. Cuando el cuerpo recibe algo tan pesado justo antes de dormir, el sistema digestivo se mantiene activo durante horas, lo que impide que el organismo entre en el modo de limpieza profunda que ocurre en el sueño profundo. Entonces, mientras dormimos pensando que descansamos, el cuerpo está en realidad trabajando para procesar grasas dañadas. Exacto. Y eso tiene consecuencias más graves de lo que la mayoría imagina. Durante la noche, el cerebro utiliza un sistema llamado linfático, una red de drenaje que elimina toxinas y desechos celulares. Pero si la digestión está en marcha, ese sistema se ralentiza o incluso se detiene. El resultado es que al día siguiente te levantas con la mente cansada, como si no hubieras dormido realmente. Me recuerda a esos días en que la gente dice dormí 8 horas, pero sigo agotado. Puede que el sueño no haya sido reparador, no por falta de tiempo, sino por lo que comieron antes de acostarse. Exactamente, Dr. Ion. Y hay otro detalle importante: las grasas trans y los aceites vegetales muy refinados generan radicales libres que dañan la membrana de las neuronas. Con el tiempo, esa exposición constante contribuye a la pérdida de memoria y al envejecimiento cerebral acelerado. Eso explica por qué muchas personas, incluso con una dieta aparentemente equilibrada, siguen experimentando confusión o lentitud mental. Así es. En 2018, un estudio del Instituto Nuralegi mostró que quienes consumían altos niveles de grasas saturadas y trans obtenían puntuaciones significativamente más bajas en pruebas de memoria, sobre todo si esas grasas se ingerían por la noche. El cerebro envejecido tarda más en recuperarse de un episodio de inflamación, por lo que cada comida nocturna frita se convierte en una especie de pequeño golpe metabólico. Y sin embargo, los fritos nocturnos son un hábito muy común. Unas papas mientras se ve la televisión, un puñado de bocadillos al terminar el día. Parece algo sin importancia, pero tiene un costo real. Un costo enorme. Y lo peor es que ese tipo de comida suele asociarse con el placer y la recompensa. Después de los 60, mucha gente busca un momento de confort, y ese crujido de las papas fritas se convierte en un ritual. Pero es un ritual que roba claridad mental y energía para el día siguiente. Entonces, ¿qué alternativa recomendaría? Una transición inteligente puede ser sustituir los fritos por opciones que mantengan la textura pero sin dañar el cerebro. Por ejemplo, semillas de calabaza ligeramente tostadas o palomitas de maíz hechas al aire, con un poco de aceite de oliva. Son crujientes, satisfactorias y no interrumpen los ciclos de sueño profundo. Esa es una excelente idea, porque muchas veces lo que buscamos no es el sabor del aceite,
sino la sensación de masticar algo reconfortante. Exactamente. Y eso se puede lograr sin castigar al cuerpo. A fin de cuentas, cada bocado nocturno debería ayudarte a despertar con más claridad, no con más cansancio. Doctor Inohara, ya hemos recorrido un buen tramo: el azúcar, las carnes procesadas y los fritos. Todos tienen algo en común: engañan al cuerpo con placer inmediato, pero roban descanso y claridad mental. ¿Cuál sería el siguiente alimento, o bebida, tal vez, que debemos evitar antes de dormir? Precisamente eso, Dr. Ion. El cuarto enemigo del cerebro nocturno no es un alimento sólido, sino una bebida: el alcohol. Muchos adultos mayores lo consideran su aliado para relajarse antes de dormir, una copa de vino o un licor pequeño para conciliar el sueño. Pero lo que realmente hace el alcohol no es ayudar, sino alterar profundamente la calidad del descanso. Tiene sentido, porque siempre se dice que ayuda a quedarse dormido rápido, pero no necesariamente a dormir bien. Exactamente. El alcohol actúa como un sedante, no como un inductor de sueño natural. Puede hacerte cerrar los ojos antes, pero a costa de distorsionar las fases más importantes del descanso. Reduce la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo circadiano, y acorta la fase de sueño profundo, la más reparadora y la que se encarga de limpiar el cerebro de toxinas. Entonces, uno puede pensar que durmió toda la noche, pero en realidad el cerebro estuvo fragmentando su descanso. Así es. Lo que ocurre es que el alcohol fragmenta el sueño sin que la persona sea consciente. Puede parecer que se durmió de un tirón, pero los microdespertares, esos pequeños cortes en la continuidad del sueño, impiden que el cerebro entre en su ritmo de ondas lentas, donde se consolidan los recuerdos y se restaura la función neuronal. Y eso explicaría por qué al día siguiente muchos se levantan con la cabeza pesada o con sensación de resaca mental, incluso sin haber bebido mucho. Exactamente. Un estudio de 2020 publicado en Sleep mostró que incluso cantidades moderadas de alcohol, una sola copa antes de dormir, pueden reducir el sueño de ondas lentas hasta en un 30%. Eso es una pérdida enorme para un cerebro que necesita reparar conexiones neuronales y eliminar proteínas de desecho asociadas con enfermedades neurodegenerativas. Eso suena como si cada trago robara un poco de memoria. En cierto modo, sí. Con el tiempo, el cerebro se vuelve menos eficiente para almacenar información nueva y procesar emociones. Además, el alcohol interfiere con la comunicación entre las neuronas, lo que puede generar más confusión, ansiedad o irritabilidad durante el día. Y supongo que este efecto se agrava con la edad, cuando el metabolismo del alcohol se vuelve más lento. Correcto. Después de los 60, el cuerpo produce menos enzimas que ayudan a descomponer el alcohol, por lo que incluso pequeñas dosis permanecen más tiempo en el sistema. El hígado trabaja más, el sistema nervioso se desequilibra y el sueño pierde calidad. Es un efecto acumulativo que muchas personas no notan hasta que ya están agotadas crónicamente. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de manejarlo? Mi consejo es simple: si vas a beber, hazlo con la cena, nunca justo antes de acostarte. Y no todos los días. Sustituir esa copa nocturna por una infusión relajante de manzanilla, toronjil o pasiflora puede transformar la calidad del descanso. Además de hidratar, aportan magnesio y flavonoides que calman el sistema nervioso sin alterar las fases del sueño. Esa es una gran recomendación. Creo que muchos de nuestros oyentes se sorprenderán al saber que el cerebro distingue entre dormir y descansar. Y que una copa puede marcar la diferencia entre reparar las neuronas o simplemente desconectarlas por unas horas. Exactamente, Dr. Ion. El verdadero descanso no es quedarse dormido rápido, sino permitir que el cerebro haga su trabajo completo durante la noche. Dr. Inohara, hemos hablado de 4 grandes enemigos del cerebro nocturno: el azúcar, las carnes procesadas, los fritos y el alcohol. Todos diferentes, pero con una consecuencia en común: impiden que el cerebro descanse y se repare. ¿Cuál sería el quinto alimento que, en su experiencia, más sabotea el sueño y la mente? El quinto, y quizás el más engañoso, son los carbohidratos refinados. Y lo digo porque muchas personas los consideran ligeros, inofensivos o incluso saludables antes de dormir. Pero el cerebro no los interpreta así. ¿A qué se refiere exactamente con carbohidratos refinados? A todo lo que proviene de granos procesados: pan blanco, pasta, galletas saladas, cereales comerciales, algunas barras de granola y hasta ciertas galletas bajas en grasa. No saben dulces, pero una vez dentro del cuerpo se comportan igual que el azúcar. Se descomponen rápido, generan picos de glucosa y provocan las mismas caídas repentinas que interrumpen el sueño. Y eso explica por qué tantas personas se despiertan a las 3 o 4 de la mañana sin saber por qué. Exactamente. Cuando la glucosa en sangre cae mientras dormimos,
El cerebro interpreta ese descenso como una señal de emergencia. Activa la liberación de adrenalina y cortisol, que a su vez provocan microdespertares o incluso insomnio. Muchas personas creen que se levantan por ir al baño, pero en realidad es su cerebro pidiendo combustible. Eso es fascinante, porque uno pensaría que un pequeño plato de cereales o unas galletas antes de dormir ayudan a sentirse liviano, cuando en realidad están provocando el efecto contrario. Así es. El cerebro necesita estabilidad, no picos. Los carbohidratos refinados desestabilizan la glucosa y obligan al sistema nervioso a trabajar cuando debería estar en modo de restauración. A largo plazo, ese ciclo de subidas y bajadas constantes se traduce en niebla mental, cansancio crónico y peor retención de la memoria. Y me imagino que este impacto se multiplica con la edad. Correcto. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine encontró que las personas mayores de 65 años con dietas ricas en carbohidratos refinados experimentaban más despertares nocturnos y menos sueño profundo. Es un círculo vicioso. El mal descanso genera más antojos de carbohidratos al día siguiente, y esos carbohidratos, a su vez, vuelven a dañar el sueño. Entonces, ¿cuál sería una alternativa más saludable para quienes sienten hambre antes de dormir? Optar por alimentos de liberación lenta, que mantengan estable el nivel de azúcar en sangre durante toda la noche. Por ejemplo, medio plátano con mantequilla de almendra, una pequeña porción de yogur griego natural con canela o una cucharada de pudín de chía. Todos esos combinan carbohidratos naturales con grasas o proteínas que estabilizan la glucosa y alimentan al cerebro sin sobreestimularlo. Eso suena muy razonable. No se trata de eliminar los carbohidratos, sino de escoger los correctos y en el momento adecuado. Exacto. Después de los 60, el cuerpo necesita regularidad más que abundancia. El equilibrio metabólico nocturno es lo que define cómo funcionará la mente al día siguiente. Si el cerebro pasa la noche intentando corregir desequilibrios de azúcar, no puede dedicarse a limpiar toxinas ni consolidar recuerdos. Y eso, Dr. Inohara, cierra perfectamente la idea central de este episodio. No se trata solo de que añadimos a nuestra dieta, sino de que quitamos para dejar que el cerebro haga su trabajo. Así es, Dr. Ion. El cerebro es un órgano sabio. Su único pedido es que no lo interrumpamos. Cuando le damos un entorno de calma metabólica, él responde con claridad, enfoque y vitalidad, incluso después de los 80 o 90 años. Dr. Inohara, después de oír los 5 alimentos que pueden sabotear nuestro cerebro por la noche, muchos de nuestros oyentes deben estar pensando, ¿entonces qué puedo comer? Porque la realidad es que el hambre nocturna existe, especialmente en quienes cenan temprano o toman medicamentos que alteran el apetito. Exactamente, Dr. Ion. Y la buena noticia es que no se trata de pasar hambre, sino de elegir inteligentemente. El cerebro envejecido necesita nutrición, pero también tranquilidad. La clave está en ofrecerle alimentos que lo ayuden a reparar, no a reaccionar. ¿Y cuáles serían esos aliados del cerebro nocturno? Los mejores son los que equilibran glucosa, reducen la inflamación y aportan minerales calmantes. En otras palabras, alimentos reales, naturales y fáciles de digerir. Un ejemplo clásico son los frutos secos, particularmente las almendras y las nueces, que aportan magnesio y grasas saludables. El magnesio relaja los músculos y estabiliza la mente, mientras que las grasas buenas nutren las membranas de las neuronas. Eso explicaría por qué muchas culturas tradicionales incluían pequeñas porciones de frutos secos o semillas al final del día, como una especie de ritual de cierre. Exactamente. En Japón, por ejemplo, se acostumbra a tomar una pequeña infusión de cebada tostada o té de arroz integral acompañado de unas semillas de calabaza. Es una combinación que no sobrecarga el sistema digestivo, pero brinda sensación de saciedad y prepara el cuerpo para dormir. Además del magnesio, otro mineral esencial es el zinc, que participa en la reparación neuronal y en la regulación del sistema inmunológico. Lo encontramos en las semillas, el pescado y el cacao puro. Una pequeña onza de chocolate oscuro, al menos 80% cacao, puede ser un placer nocturno seguro y beneficioso. Eso es interesante, porque estamos acostumbrados a pensar que comer antes de dormir es malo en general, cuando el problema no es comer, sino que comemos. Así es. Comer algo ligero pero nutritivo puede incluso mejorar la calidad del sueño, sobre todo en adultos mayores que experimentan fluctuaciones de glucosa. Lo ideal es algo que combine un poco de proteína, una grasa saludable y carbohidratos naturales. Por ejemplo, un yogur griego natural con un toque de canela o una cucharada de chía hidratada con leche vegetal. Y al mantener estable el azúcar en sangre durante la noche, el cerebro no entra en pánico ni despierta a mitad de la madrugada. Exactamente. Cuando el metabolismo nocturno está estable, el cerebro puede dedicarse a su tarea principal, limpiar, reparar y reorganizar información. De hecho,
El sueño profundo es el momento en que el sistema linfático elimina proteínas asociadas con el Alzheimer. Pero para que eso ocurra, el cuerpo necesita estar en reposo metabólico, no combatiendo picos de insulina. Entonces, lo que comemos puede determinar si esa limpieza ocurre o no. Así es. Una simple elección, como una infusión calmante con una pequeña porción de nueces en lugar de una galleta, cambia por completo la calidad del descanso. No es exagerado decir que un cerebro bien alimentado de noche envejece más lentamente. Y me gusta como lo plantea, Dr. Inohara, porque no se trata de prohibir, sino de educar al cuerpo para que entienda que la noche es momento de restauración, no de estimulación. Exactamente, Dr. Ion. Alimentar al cerebro por la noche no significa darle más comida, sino darle el tipo de energía que le permita hacer su trabajo en silencio. Dr. Inohara, me parece que hay un punto que muchas personas pasan por alto. No solo importa qué comemos, sino cuándo. ¿Qué tan determinante es el horario de la última comida en la salud del cerebro? Muchísimo, Dr. Ion. El cerebro tiene su propio reloj biológico, y cuando lo alimentamos en el momento equivocado, lo desorientamos. Comer tarde en la noche envía una señal confusa al sistema nervioso. En lugar de prepararse para descansar, el cuerpo se prepara para digerir. Esa contradicción altera la producción de melatonina, eleva el cortisol y termina afectando tanto el sueño como la claridad mental del día siguiente. Entonces, ¿comer tarde es casi como cambiarle la hora al cerebro? Exactamente. El cuerpo interpreta la comida como una señal de actividad. Si le damos alimento a las 10 de la noche, estamos diciéndole que el día sigue. Esto no sería un problema en un joven con metabolismo rápido, pero en los adultos mayores el ritmo circadiano se vuelve más sensible. Basta una cena tardía o una merienda pesada para alterar todo el equilibrio hormonal nocturno. ¿Y cuál sería el momento ideal para la última comida del día? Lo ideal es cenar al menos 3 horas antes de acostarse. Ese margen permite que el cuerpo complete la digestión antes de entrar en las fases profundas del sueño. Y si surge hambre más tarde, una pequeña porción de fruta con grasa saludable o una infusión es suficiente. Lo importante es que el cuerpo no esté trabajando mientras el cerebro intenta repararse. Tiene mucho sentido. Recuerdo haber leído que el sistema digestivo y el cerebro comparten rutas nerviosas, de modo que si uno está activo, el otro no puede descansar completamente. Exactamente. Es lo que llamamos el eje intestino-cerebro. Cuando el intestino se mantiene en movimiento por la noche, el sistema nervioso entérico sigue enviando señales de actividad al cerebro. Y eso interrumpe la transición natural hacia el sueño profundo. Por eso muchas personas mayores se despiertan cansadas aunque duerman 8 horas. Su sistema digestivo nunca se detuvo. Y supongo que este desequilibrio afecta también otras áreas, como el metabolismo o la memoria. Correcto. Cuando comemos muy tarde, el cuerpo almacena más grasa, produce menos melatonina y reduce la sensibilidad a la insulina. Todo esto se traduce en inflamación crónica, que afecta directamente la función cognitiva. Además, los estudios muestran que los adultos mayores que cenan temprano y de manera ligera conservan mejor su memoria a largo plazo y presentan menos deterioro cognitivo. Es interesante cómo algo tan simple como cambiar el horario de la cena puede tener un impacto tan profundo. Así es. Y lo más hermoso es que el cuerpo responde rápidamente. En mis pacientes mayores, bastan 2 semanas de cenar antes y evitar los bocadillos nocturnos para notar mejoras. Más energía al despertar, mejor concentración y un estado de ánimo más estable. Es como si el cerebro dijera gracias. Por fin me diste el silencio que necesitaba. Exactamente, Dr. Ion. A veces la mejor medicina no es un suplemento, sino el respeto a nuestros propios ritmos biológicos. Después de los 60, dormir bien es un arte que comienza en la mesa. Dr. Inohara, en la hoja anterior hablamos sobre el horario de las comidas y cómo influye en el ritmo del cerebro. Pero últimamente se escucha mucho sobre el ayuno intermitente, y algunos aseguran que puede ayudar a rejuvenecer el cerebro. ¿Qué tan cierto es eso, especialmente para personas mayores? Muy cierto, Dr. Ion. Pero hay que entenderlo con cuidado. No se trata de pasar hambre, sino de darle tiempo al cuerpo para hacer su trabajo interno. Durante el ayuno nocturno, esas horas en las que no comemos entre la cena y el desayuno, el organismo realiza procesos de limpieza celular y regeneración neuronal. Es una especie de mantenimiento profundo. ¿Y qué ocurre cuando ese ayuno no se respeta? Cuando seguimos comiendo hasta tarde o picando a medianoche. Lo que sucede es que el cuerpo nunca entra en modo reparación. Cuando hay digestión en curso, el hígado, el páncreas y el sistema digestivo están ocupados procesando energía, no limpiando desechos. El cerebro necesita esas horas de silencio metabólico para activar la autofagia, un mecanismo mediante el cual las células eliminan residuos y se regeneran. Sin ese proceso,
Se acumulan proteínas dañadas y radicales libres que aceleran el envejecimiento cerebral. Eso explica por qué algunos estudios muestran que dormir con el estómago liviano mejora la claridad mental y la memoria. Exactamente. En Japón hemos practicado versiones suaves del ayuno por siglos. En las zonas de longevidad, como Okinawa, las personas suelen cenar temprano y luego no comen nada más hasta la mañana. Su cuerpo pasa al menos 12 horas sin alimento, tiempo suficiente para activar la reparación celular sin estrés. Y ese hábito, sostenido por años, se traduce en cerebros más lúcidos y cuerpos más resistentes. Entonces, ¿el ayuno nocturno podría considerarse una forma de medicina preventiva? Sin duda. No hay pastilla que iguale el poder restaurador de un descanso metabólico bien hecho. Y no hablo de ayunos extremos. Basta con dejar pasar entre 12 y 14 horas entre la cena y el desayuno. Por ejemplo, cenar a las 7 de la tarde y desayunar a las 8 del día siguiente. Es un ritmo natural que el cuerpo entiende perfectamente. Y lo mejor es que no requiere esfuerzo adicional, solo ajustar hábitos. Así es. Lo que sí recomiendo es que las personas mayores no se salten comida sin guía médica, especialmente si toman medicamentos. El objetivo no es comer menos, sino comer en el momento correcto. ¿Y qué beneficios concretos se observan en el cerebro cuando se mantiene ese intervalo nocturno? El principal es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones. Durante el ayuno, se liberan proteínas como el BDNF, que estimulan el crecimiento neuronal y la formación de sinapsis. Además, mejora la sensibilidad a la insulina en el cerebro, lo que facilita que las neuronas usen energía de forma más eficiente. Entonces, en lugar de agotarse, el cerebro se vuelve más ágil. Exactamente. El ayuno no es privación, es pausa. Es el momento en que el cuerpo puede limpiar, ordenar y fortalecer sus circuitos. Y cuando esa práctica se combina con una alimentación equilibrada durante el día, el resultado es una mente más clara, más estable y más resistente al deterioro. Doctor Inohara, algo que ha surgido de todo lo que hemos hablado es que el cerebro no descansa mientras dormimos. Trabaja, repara, limpia. Pero me gustaría ir más allá. ¿Cómo se relaciona este proceso con la prevención de enfermedades como el Alzheimer o la demencia? Esa es una pregunta crucial, Dr. Ion. El Alzheimer no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, muchas veces durante décadas. Y uno de los factores más importantes en ese proceso es la calidad del sueño. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza llamado linfático. Es como un servicio de mantenimiento nocturno que elimina proteínas tóxicas, entre ellas la beta-amiloide y la tau, responsables de los daños neuronales que caracterizan al Alzheimer. Entonces, si el sueño profundo se interrumpe o no se alcanza con frecuencia, esas proteínas se acumulan. Exactamente. Y ahí está el peligro. Comer tarde, consumir alcohol o azúcares antes de dormir interfiere con ese sistema, de modo que el cerebro no puede limpiar adecuadamente. Cada noche de mal descanso es una oportunidad perdida de reparación. Con los años, esa acumulación se traduce en pérdida de memoria, confusión y deterioro cognitivo. Es impresionante pensar que algo tan cotidiano como una merienda tardía puede influir en el riesgo de desarrollar demencia. Sí, y lo más preocupante es que la mayoría no lo nota. Los primeros signos son sutiles, olvidos leves, dificultad para concentrarse o una sensación constante de niebla mental. Pero detrás de eso hay un cerebro que no ha tenido sus horas de limpieza. Y me imagino que la alimentación también puede influir en ese proceso linfático. Totalmente. Una dieta rica en antioxidantes y grasas saludables mejora la fluidez del líquido cefalorraquídeo, que es esencial para eliminar los desechos cerebrales. Nutrientes como el omega 3, el magnesio y las vitaminas del complejo B ayudan a mantener los vasos cerebrales flexibles y a reducir la inflamación. Por eso insistimos tanto en cenar ligero, sin fritos ni procesados. El cerebro necesita calma para desintoxicarse. Eso encaja con lo que usted ha dicho en otros episodios, que el cerebro envejecido no necesita más actividad, sino más silencio biológico. Exactamente. Y ese silencio se logra con hábitos sencillos: cenar temprano, elegir alimentos naturales, mantener un ayuno nocturno razonable y evitar estimulantes como el azúcar o el alcohol. Todo eso le da al cerebro la oportunidad de entrar en su modo de restauración. ¿Y hay algún signo temprano de que ese proceso de limpieza nocturna está fallando? Sí. Cuando una persona se despierta cansada, con la mente lenta o con la sensación de que no descansó, es una señal de que el sistema linfático no hizo su trabajo. También lo es la pérdida de olfato, algo que suele preceder años antes al deterioro cognitivo. El cuerpo siempre da señales, solo hay que aprender a escucharlas. Entonces, podríamos decir que dormir bien no es un lujo,
sino una forma activa de prevenir enfermedades neurodegenerativas. Exactamente, Dr. Ion. Cada noche de sueño profundo es una inversión en la memoria futura. Y lo hermoso es que, a diferencia de un medicamento, este tratamiento está al alcance de todos. Basta con respetar al cuerpo y permitirle hacer lo que la naturaleza diseñó, repararse. Dr. Inohara, hasta ahora hemos hablado de la alimentación y de los horarios, pero hay algo que también afecta el descanso y la claridad mental, incluso cuando comemos bien: el estrés. Muchas personas mayores nos dicen que no pueden dormir porque su mente no se apaga, que se acuestan agotadas físicamente pero con pensamientos que no se detienen. ¿Qué ocurre en el cerebro en esos casos? Lo que ocurre, Dr. Ion, es que el cuerpo está en la cama, pero la mente sigue en modo de alerta. El estrés activa el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, lo que provoca la liberación constante de cortisol, la hormona del estrés. Cuando ese nivel se mantiene alto durante la noche, el cerebro interpreta que aún no es hora de dormir, aunque los ojos estén cerrados. Es como si el cerebro siguiera de pie, mirando el reloj sin poder entregarse al descanso. Exactamente. Y esa activación constante tiene consecuencias. Impide que el sistema linfático se active, reduce la melatonina y provoca microdespertares. Pero lo más delicado es que el exceso de cortisol daña el hipocampo, la región del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. A largo plazo, ese daño se traduce en olvidos, dificultad para recordar nombres o lugares, e incluso en un envejecimiento acelerado de las neuronas. Entonces, aunque la persona no coma mal, si se acuesta preocupada o con la mente tensa, su cerebro igualmente no se repara. Exactamente. El estrés es una forma invisible de intoxicación cerebral. Y lo vemos mucho en adultos mayores que viven solos o que se sienten inseguros. La mente se llena de pensamientos que no resuelven nada, pero que roban descanso. Es un ruido mental constante que mantiene al sistema nervioso activo incluso en la oscuridad. ¿Y cómo se puede interrumpir ese ciclo? Porque decirle a alguien relájate nunca funciona. Tiene razón, Dr. Ion. No se trata de apagar la mente, sino de redirigirla. Una técnica sencilla es realizar respiraciones lentas antes de dormir, con exhalaciones más largas que las inhalaciones. Esto activa el nervio vago, que reduce la frecuencia cardíaca y apaga la respuesta del estrés. También funciona escribir los pensamientos en una libreta antes de acostarse. Al plasmar las preocupaciones, el cerebro siente que ha hecho algo con ellas. Eso es muy interesante. Es como trasladar el ruido mental al papel para liberar espacio en la mente. Exactamente. Y algo tan simple puede mejorar la calidad del sueño más que muchos medicamentos. Además, crear un pequeño ritual nocturno, una infusión tibia, una luz suave, una breve lectura tranquila, le da al cerebro una señal clara: el día terminó. Sin esa transición, la mente se queda atrapada en el modo diurno de alerta. Y me imagino que esto también influye en la memoria a largo plazo. Sí. Cuando el estrés interrumpe el sueño profundo, la consolidación de la memoria no ocurre correctamente. Es decir, los recuerdos se guardan de forma fragmentada. Y con el tiempo, esa desorganización contribuye a la sensación de confusión que muchos describen al despertar. Entonces podríamos decir que cuidar el estado emocional antes de dormir es tan importante como cuidar lo que comemos. Exactamente, Dr. Ion. La mente y el cuerpo son una sola unidad. El descanso cerebral no empieza cuando cerramos los ojos, sino cuando el corazón se tranquiliza. Sin serenidad, no hay reparación. Dr. Inohara, hemos hablado de lo que no se debe comer, de los alimentos que ayudan y de cómo el estrés puede sabotear el descanso. Pero muchos oyentes quieren saber cómo poner todo eso en práctica. Si tuviéramos que diseñar una rutina nocturna ideal para mantener el cerebro joven, ¿por dónde empezaríamos? Comenzaríamos por algo muy simple: darle estructura a la noche. El cerebro ama la rutina, porque cada hábito predecible reduce la necesidad de tomar decisiones y le permite entrar más rápido en modo de descanso. En adultos mayores, tener horarios fijos para cenar, apagar pantallas y acostarse no solo mejora el sueño, sino también la memoria y el equilibrio emocional. Entonces, ¿podríamos decir que una buena noche empieza horas antes de ir a la cama? Exactamente, Dr. Ion. Todo comienza con la cena. Lo ideal es comer 3 horas antes de dormir, una porción ligera y tibia, rica en verduras cocidas, proteínas suaves y grasas saludables. Evitar los condimentos fuertes, el exceso de sal y, por supuesto, los alimentos procesados. Cuando el estómago no está saturado, el cerebro puede concentrarse en su trabajo nocturno. Y después de la cena, ¿qué recomienda? Una caminata breve, de unos 15 minutos. No solo ayuda a la digestión, también le indica al cuerpo que la jornada está cerrando. Luego, es importante reducir la luz artificial.
La luz azul de las pantallas engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día, lo que suprime la melatonina y retrasa el sueño profundo. En cambio, una luz cálida o una lámpara tenue activa la señal natural de descanso. Tiene sentido. En lugar de luchar por dormir, es cuestión de preparar el terreno. Exactamente. Después de eso, recomiendo crear un ritual tranquilo y personal. Puede ser una infusión de manzanilla o toronjil, unos minutos de respiración lenta o leer algo que inspire calma. Este tipo de rutinas no solo relajan, sino que entrenan al cerebro a asociar ciertos gestos con el descanso. Con el tiempo, el cuerpo aprende a dormirse casi por reflejo. Y supongo que mantener la habitación en condiciones adecuadas también influye. El entorno físico es clave. El cerebro descansa mejor en un espacio fresco, oscuro y silencioso. La temperatura ideal ronda los 19 grados. Además, es útil evitar tener relojes visibles o luces intermitentes, porque cada estímulo visual puede romper la continuidad del sueño. El dormitorio debe ser un santuario, no una extensión del día. Eso cambia la forma en que pensamos la noche. En vez de verla como el final, es más bien una oportunidad activa de regeneración. Así es, Dr. Ion. La noche es el laboratorio natural del cerebro. Lo que hacemos en esas horas determina la lucidez del día siguiente. Una rutina ordenada no solo mejora la calidad del descanso, también reduce el riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Y lo más interesante es que no cuesta nada. Solo requiere constancia. Exactamente. No hay píldora más poderosa que el hábito. Si logramos que la noche se convierta en un ritual de calma, el cerebro responderá con gratitud, más memoria, más energía, más vida. Dr. Inohara, después de todo lo que hemos compartido hoy, me queda claro que cuidar el cerebro no es solo cuestión de evitar ciertos alimentos o dormir bien, sino de construir una relación más consciente con nuestro cuerpo. Y me gustaría cerrar con eso. ¿Qué significa para usted tener un cerebro saludable después de los 60? Para mí, Dr. Ion, significa vivir con claridad y propósito. Un cerebro sano no es el que recuerda todo, sino el que puede concentrarse en lo importante. La verdadera salud cerebral se refleja en la serenidad, en la capacidad de disfrutar el presente sin arrastrar la fatiga o el ruido de los años. Y eso se cultiva noche a noche, con pequeñas decisiones, lo que comemos, lo que pensamos y la forma en que dejamos descansar la mente. Me gusta esa idea de que el descanso también es una forma de inteligencia. Exactamente. En la medicina moderna tendemos a pensar que cuanto más hacemos, mejor estaremos. Pero la sabiduría de la longevidad japonesa nos enseña lo contrario. A veces, hacer menos es sanar más. Cuando el cuerpo deja de luchar contra los excesos, de comida, de pensamientos, de estímulos, el cerebro encuentra su equilibrio natural. Y lo que hemos visto en este episodio lo demuestra. 5 hábitos sencillos, pero potentes. Evitar el azúcar, las carnes procesadas, los fritos, el alcohol y los carbohidratos refinados antes de dormir. En cambio, elegir alimentos que calmen, respetar los horarios, permitir el ayuno nocturno y crear rutinas que inviten a la calma. Todo eso, aunque parezca pequeño, cambia profundamente la manera en que envejecemos. Así es, Dr. Ion. Y no solo envejecemos físicamente, envejecemos emocionalmente, espiritualmente. Pero un cerebro en calma conserva la curiosidad, la empatía, la creatividad. La edad deja de ser un obstáculo y se convierte en una fuente de sabiduría. He visto pacientes de 90 años con una lucidez que muchos jóvenes envidiarían, y todos tienen algo en común. Han aprendido a descansar sin culpa. ¡Qué hermoso eso de descansar sin culpa! En nuestra cultura, descansar muchas veces se asocia con pereza, pero en realidad es el momento en que el cerebro realiza su trabajo más importante. Exactamente. Descansar no es detenerse, es reconstruirse. Y cada noche es una oportunidad para hacerlo mejor. Si alimentamos al cerebro con paz en lugar de con problemas, como suelo decir, él nos lo devuelve con gratitud, memoria, calma, alegría. Y me atrevería a decir que ese es el mensaje más valioso para nuestros oyentes. No hay edad para comenzar a cuidar el cerebro. No importa si tienes 60, 70 u 80 años, siempre se puede crear un nuevo equilibrio. Totalmente de acuerdo. La plasticidad cerebral no se pierde, solo se adormece. Cuando eliminamos lo que la interrumpe, el exceso de azúcar, la tensión, los pensamientos acelerados, el cerebro despierta. Y cuando despierta, todo cambia, la energía, la claridad, la forma en que vemos la vida. Dr. Inohara, ha sido un privilegio compartir esta conversación con usted. O privilégio é mil, Dr. John. Y a quienes nos escuchan, solo quiero dejarles una frase para cerrar este episodio. Alimenta tu cerebro con paz,
no con prisas. Esa es la medicina más poderosa para la longevidad. Y con eso cerramos este episodio del podcast de salud para la tercera edad. Cuídense, duerman con calma y dejen que su mente haga lo que mejor sabe hacer, sanar en silencio.